Muy bien, recibimos a Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso, un hombre de la casa, ya podemos ir. Aldo, gracias por venir esta mañana. Para mí es un gusto. Es mutuo, Aldo. Hablábamos fuera de cámara, quería compartir con vos y con nuestros televidentes la sensación que tengo de, insisto, por fuera de toda decisión y elección partidaria, la sensación que tengo es que estamos haciendo un montón de sacrificios, más o menos, algunos más, otros menos, pero que el resultado no lo ves. Siento como que si estuviera en mi casa hablando de esta alusión que se hace de la economía, haciendo un montón de sacrificios, comiendo arroz y galleta todos los días, y pasan los años y, bueno, puedo comprar un helado, y no sé si lo voy a poder comprar. No me puedo dar un lujito después de tantos años de decir, bueno, me ajusté. ¿Pasa eso? Sí, pasa eso. De hecho, lo que vos acabas de decir es la realidad. Vos te ajustaste. Sí, sí. Pero hay otros que no se ajustaron. Ese es el gran problema que tiene la Argentina, ¿no? Cuando vos ves lo que fue la discusión del presupuesto en el año 2018, el presupuesto para este año, los políticos no sabían cómo hacer para pasarse el ajuste de 2,4 puntos porcentuales del PBI para llegar al equilibrio entre ellos, y quién lo terminó barajando, nosotros, ¿no? Más del 80% lo va a hacer la gente y el aparato productivo argentino, que siempre es el que paga la fiesta, ¿no? Acá a la gente le han vendido desde la política que hacer un ajuste en el sector público es recesivo. Eso es un absurdo, un absurdo. Imagínate vos, ¿no?, que te desmadraste en tus gastos ahora que estuviste de vacaciones, que me estabas contando también, ¿sí? Te desmadraste en tus gastos y de golpe te cae ahí la tarjeta de crédito, un resumón, y vos llegás a tu casa y le decís a tus hijos, miren, vamos a tener que hacer algunos recortes, la mensualidad o lo que van a gastar en los fines de semana le voy a dar un poco menos, para así poder pagar esta cuenta con un pequeño sacrificio entre todos. Y tus hijos te dicen, no, papá, ni en broma, no vamos a hacer ningún sacrificio, hagamos una cosa mejor, ¿sí? Vos, en vez de gastar plata tomando medio de transporte hasta el laburo, caminar, va a tardar una hora más en llegar, pero bueno, salís una hora antes, llegarás una hora después, ¿sí? Comé un poquito menos al mediodía, ¿no? Gastá un poco menos, trabajá horas extras, ¿no? Y vos te vas a decir, esto así no va a progresar, porque evidentemente vas a terminar destruido, y alguien que está destruido y exhausto no puede rendir laboralmente. Eso no puede funcionar. Bueno, es lo que hacen eternamente los políticos con nosotros. Al sector productivo es al que obligan a hacer el ajuste, cuando es el sector productivo el que genera las riquezas para pagar los sueldos del sector productivo y los sueldos del Estado. Entonces, en definitiva, achicamos al que paga los sueldos de todos, al que genera la riqueza, al que genera el bienestar para la sociedad. Es una locura. Y después nos llama la atención, ¿no?, todo sorprendido, cómo dura la recesión. Obvio, ¿sí? Obvio que va a durar la recesión y va a ser profunda si estás ajustando justamente al tipo que genera los ingresos del hogar, ¿no? Ese pobre hombre seguro que va a terminar mal, ¿no? Bueno, lamentablemente esto desde la política no lo entienden. A los argentinos nos han vendido toda la otra mitología y no la compramos. Cada vez que hablan ellos de ajuste del Estado, compramos eso de que va a ser un ajuste de la economía. Y fíjate, hoy, si vos haces una encuesta, gran parte de los economistas hablan de la posibilidad de un default. Y la posibilidad del default está sobre la mesa. Del oficialismo. Sí, pero ¿por qué está sobre la mesa la posibilidad del default? Porque justamente hemos visto esta película. En 2017, ¿sí?, nos prometieron con 2 leyes, nuestra dirigencia política, máximo compromiso institucional, 2 leyes, ¿no?, que iban a bajarnos los impuestos, y nos lo vuelven a subir para cerrar el presupuesto de este año. ¿Qué grado de credibilidad puede tener un país así para alguien que quiera venir a producir, invertir, generar empleo, sacar gente de la pobreza? Muy bajo margen, ¿no? Entonces, a mí me parece que los argentinos tenemos que empezar a evaluar cierta mitología que hay impuesta y empezar a exigirle a los políticos que realmente sean ellos los que empiecen a hacer el ajuste, porque
Claramente ellos tienen incentivo cero. Durante décadas los hemos dejado que construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. ¿Cuál es el incentivo a reformar el Estado porque nos sirva a nosotros? Cero. O sea, ellos van a seguir defendiendo lo que han logrado hasta ahora. Si no empezamos nosotros a ser más consistentes con nuestro voto, con nuestro aplauso también, porque después aplaudimos a todo político que sale a decir vamos a aumentar el gasto, ¿no? Por el otro lado de la mesa de café decimos, ¿cómo me exprimen con impuestos? No, pará. ¿Con qué pensás que se van a pagar esos gastos que acabas de aplaudir? Con más impuestos que te van a cobrar a vos. ¿Tá? Entonces, ese tipo de unión vamos a tener que empezar a hacerla mentalmente, porque si no esta historia de ir de crisis en crisis para resolver excesos de estados va a continuar. Yo coincido y aprovecho tu recurso cuando hablas de mitología, pero también hay mitología que, y te escuchaba atentamente, a veces confundimos en nuestro país lo que son inversiones con especulaciones, ¿no? ¿Cuánto de la plata famosa que viene de afuera en realidad viene a timbear a una tasa alta y se va y no deja un empleo y nos deja a nosotros, a vos y a mí, y a nuestros nietos y probablemente bisnietos, si no más, tener que pagar intereses de ese juego, ¿no? Hay también una mitología sobre las inversiones y me parece que es tiempo también de poner los puntos sobre las IES y de separar el inversor que viene a poner una planta al tipo que viene a poner la plata, pues hoy le conviene acá y mañana le conviene en Marruecos. Sí, pero eso también hay que tener mucho cuidado. Acá no es un problema de quién viene y trae la plata, sino quién la usa. ¿Sí? Si me ofrecen plata, ¿sí? Yo puedo hacer dos cosas con esa plata. Una, invertirla para después tener más ingresos, ¿no? Y poder pagar esa tasa de interés, pero mejorando el futuro de mi familia y de mis hijos hacia adelante, ¿no? Y la otra es despilfarrármela. Acá el gran problema que hemos tenido es que todos los recursos que han ingresado en los últimos años, lamentablemente, en su gran mayoría, nos los hemos despilfarrado para mantener un gasto público excesivamente grande. En vez de resolver ese problema, usamos la plata en vez de resolverlo, para mantener ese exceso de gasto. El Estado fue el que tomó todos esos fondos. Las tasas de interés eran altas porque el Estado está dispuesto a pagar tasas de interés, y sigue estándolo, que nosotros no podemos pagar. No es un problema de que venga la plata siempre es bienvenida, el problema es cómo la usás. Si nosotros no la pretendemos seguir despilfarrando como venimos haciendo históricamente, porque lo que vos acabas de decir es la historia de la Argentina, siempre va a ser malo que venga plata a la Argentina. Ahora, el tema acá es que también acá tenemos que empezar a ser serios y decir, bueno, no, que no sea más el Estado. También que el Estado, por ejemplo, a mí no me hubiera parecido mal que todos estos fondos que llegaron a la Argentina desde el 2016 hasta parte se hubieran tomado justamente para minimizar el costo social y económico que tiene reformar el Estado, ¿no? Eso me hubiera parecido bien. ¿Por qué? Porque para 2018, según el plan que nosotros tenemos, que es de 2 años, y que le presentamos a principios de la gestión a Mauricio Macri, y después se lo volvimos a presentar al gobierno en el 2017, se lo presentamos todos los años, nunca pasa nada, pero nosotros perseveramos. El acto, ¿no? Lo hace. La foto. Exactamente, pero vamos, y le presentamos en 2 años se puede reformar el Estado sin dejar a nadie en la calle, ¿sí? Sin un ingreso. Y eso justamente es factible en la medida que vos tenés financiamiento. Y si ese financiamiento, el que tuvimos, que fue muchísima plata, lo hubiéramos usado para eso, ¿qué hubiera pasado a principios del 2018? Vos hubieras tenido una deuda importante, pero no hubieras tenido el problema. Conclusión, si no tenías un problema de Estado, ¿por qué iba a pasar lo que nos pasó? Que el mundo iba a pensar que no íbamos a poder pagar nuestra deuda porque justamente tenemos un Estado gigantesco que todavía no lo hemos resuelto. O sea, tenemos la deuda más el Estado gigantesco, ¿no? Si vos usás para esto, a veces yo pienso, ¿no? Porque a este gobierno una de las acusaciones, porque casi era una acusación, lo que le hacían era que era el gobierno de los CEOs, ¿no? De los grandes managers de empresa, ¿no? Yo pienso, ¿no? Si cualquiera de estos señores en su momento, cuando estaban en el sector privado, yo le hubiera entregado una empresa para que manejen en las condiciones que ellos recibieron en el país, muy probablemente hubiera hecho algo a nivel empresa parecido a lo que nosotros proponíamos hacer, ¿sí? Para sacar esa empresa adelante. Y sin embargo, lamentablemente empezaron
creo yo, a evaluar las cosas más en términos políticos que en términos de las necesidades de resolver el problema, porque si uno no resuelve los problemas, lo mismo que te pasa en tu casa, ¿sí?, o en cualquier empresa, los problemas se agrandan, no se resuelven mágicamente. Acá en la política argentina hay una tendencia a pensar que el mero paso del tiempo resuelve los problemas. A mí nunca me pasó eso. A mí cada vez que yo dejé rodar los problemas, después tuve un problema más grande. Ahora, Aldo, es cierto que las cuentas del Estado siguen dando negativas y nada hace suponer que se emparejen, por lo menos en el corto plazo. Pero también hay, digamos, la casa tiene varias ventanas abiertas por donde se va la plata. En la medida que estuvimos recibiendo un montón de dinero de afuera, también se fugó una cantidad de dinero en dólares, casi a la parte de lo que lo recibió el fondo. ¿Y eso quién pone freno? Porque yo entiendo, y a lo mejor no estoy de acuerdo, pero sí concibo que acá de lo que estamos hablando en definitiva es en dos visiones de la economía. Y yo entiendo las dos, y las dos tienen sus matices y sus cosas destacables. Ahora, que se ha ido un montón de dinero también de la parte privada, vaya a saber a dónde y en qué condiciones también, porque cuesta sacar la plata de acá, por lo menos si yo o vos nos vamos de vacaciones, si sacamos más de $10.000, tenemos que presentar una papeleta gigante. Y acá se fueron casi 60.000 millones de dólares. ¿Y eso quién lo arregla? Bueno, claramente no se arregla como lo hemos venido pretendiendo arreglar hasta ahora, ¿no? Porque ya de movida te acabo de decir, mira, en 2017 nos dijeron que nos iban a bajar los impuestos, ¿sí? Hicieron un blanqueo en el cual tampoco nos iban a poner los impuestos, nos iban a poner impuestos, y nos subieron los impuestos de vuelta. O sea, ¿cómo la gente no se va a llevar la plata? Somos el segundo país del mundo que tiene más dólares en el exterior por habitante. Pero es la lógica. Si acá vos traes tu capital y viniste a ser una naranja para ser exprimido por los políticos, entonces lo razonable es irte de la Argentina. Eso va a cambiar cuando vos sientas, primero, que, por ejemplo, respetan tus ahorros y sobre todo tus ahorros en pesos. Gran parte de mis colegas ven al Banco Central como un instrumento de política económica en vez de para defender la moneda. Los escuchás hablar de, bueno, hay que dejar que suba más el tipo de cambio, ¿no? Sí, que suba un montón el tipo de cambio. ¿Qué parte se perdieron de vista? Que el peso es la moneda con la que cobramos nuestro sueldo y atesoramos los argentinos. Cada vez que dicen eso, están diciendo que nos van a empobrecer más. Algunos hablan de atraso cambiario. ¿Qué atraso cambiario? El tipo de cambio está altísimo porque el peso está destruidísimo, claro. ¿Sí? Y ese destruidísimo es el que hace que todos nosotros sentamos que somos mucho más pobres que hace un año. Y nos siguen diciendo que debería ser más alto el tipo de cambio, lo cual quiere decir que deberíamos perder más poder adquisitivo en nuestro peso. Cuando vos escuchás esas cosas, realmente, lo que vos decís es, sí, es lógico llevarme toda la plata. Y la gente es dueña de su plata y es dueña de llevárselo. Si queremos que eso cambie, tenemos que empezar a elegir otros economistas y elegir otros políticos para que cambien las políticas, porque si no, la verdad es que vos lo que estás pidiendo es que vengan mártires a la Argentina. No solamente que vengan mártires, que se queden mártires, porque fíjate vos, ¿no? Mucha gente vos cuando decís, bueno, la presión tributaria, no, el pobre, los trabajadores, un trabajador que está en relación de dependencia y no paga impuesto a las ganancias, o sea que no llega a pagar el impuesto a las ganancias, trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado y pretende llegar a final de mes. Olvídense, porque tienen que mantener a los políticos antes, ¿sí? Alguien dirá, bueno, que le bajen los impuestos a la pobre gente y se los cobren a las empresas. La Argentina, en el ranking de 190 países, está 21 entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 178 países en el mundo que a vos, a mí y a todo el resto del mundo le ofrecen mejores condiciones en términos impositivos, exprimirlos menos, que la Argentina. ¿Por qué voy a traer mi plata acá? ¿Por qué voy a invertir acá? ¿Por qué alguien va a invertir acá? De afuera, de acá adentro. Porque todos podemos mover nuestro dinero afuera. Entonces, si no entendemos estos pequeños conceptos, vamos a seguir como el ratoncito, ¿sí?, que sigue girando ahí en la ruedita y nunca llega a ningún lado, ¿no? Hasta que se traba la patita y entramos en crisis.
¿no? Lamentablemente creo que hay mucho todavía en la Argentina, por eso te decía de mitología, que vamos a tener que ir derrumbando para que los ciudadanos vayan aprendiendo y puedan exigirle cosas como estas, tan sencillas, ¿no? Bajen el gasto, reformen el Estado para que nos sirva a nosotros, bajen el gasto al nivel que lo podamos pagar, porque no vamos a ir de crisis en crisis para resolver estos problemas, y al Banco Central, miren, señores, ustedes están en el Banco Central para defender el valor del peso, no para jugar con la moneda como juegan hasta ahora para hacer política económica y ver si con eso pueden ordenar los desastres que arman por otro lado. No, su rol es defender el valor del peso. Bueno, a propósito de lo que vos decías, son las propias autoridades del Banco Central y estaba en el presupuesto, que el dólar, vos decís, está muy alto. Bueno, lo prevén a 48, con lo cual da la sensación de que, como en esas series, cuando van al corte dicen lo peor todavía no pasó. El tema es si hay margen, Aldo. Me da la sensación a mí, como ciudadano y un absolutamente desconocedor de las grandes y profundas reglas de la economía, dije, que el gobierno que le toque después de la elección no va a tener demasiadas chances. No es que va a llegar a una mesa con un menú de 40 platos. Si llega con un menú de 2 o 3 platos, me parece que es demasiado. ¿Y entonces? Y entonces yo creo que Digo, más menú vale de opciones, que ¿no? hayamos, Recetas, ¿no? Recetas sí, para aplicar. pero más vale que hayamos elegido bien al gobierno, ¿no? Porque si elegimos un gobierno, como he escuchado a algunos candidatos, decir que van a ir a decirle al Fondo Monetario Internacional que ellos tienen que gastar más y todo lo que se ha planteado en términos de metas, de ajustar lo poco que piensan ajustar, que no es el gasto público, sino el déficit fiscal, no se van a cumplir, y yo lo que te diría, estamos en el horno, porque esa receta a donde nos lleva es derechito en default, ¿sí? Si ya hemos vivido eso, ya hemos vivido, si vos mirás los últimos 70 años, todas y cada una de las recesiones que tuvimos, surgieron a partir de una dirigencia que se dedicó a gastar de más, ¿sí? Y cuando tuvo la oportunidad no resolvió ese problema en forma ordenada y con el menor costo social posible porque tenía costo político. Entonces, ¿cómo se terminó resolviendo? De la peor forma. Como se resuelven las cosas en una familia, en un kiosco, en una empresita que gasta y gasta y gasta de más, quebrando. La quiebra de un país es una crisis económica, con más del 50% de los argentinos en la pobreza. Yo la verdad es que pretendo no vivir más eso, ¿no? Y ese es el camino que nos lleva a no resolver claramente ese problema. Ahora está, bueno, tratemos de ajustar el déficit fiscal, que es la otra opción que está en la política, ¿no? Sigamos con este esfuerzo de ajustar el déficit fiscal. Y yo creo que ahí, lamentablemente, ¿cuál es el mejor escenario que nos espera? Y un país que crezca poco, porque vos estás obligando a un sector productivo agobiado a tirar de una carreta con un monstruo inútil, obeso y pesadísimo atrás, y no le vas a poder pedir que corra como un Fórmula 1. Con que camine, agradecé, ¿no? Y eso es sacar muy poca gente de la pobreza, generar poco empleo, generar poco poder adquisitivo o incremento de poder adquisitivo en los salarios, y peor aún, porque puede haber un escenario peor, que es aún intentando esto, ¿no? Bajar el déficit fiscal, que es como la economía no crece lo suficientemente rápido, o sea, imagínate una familia muy endeudada en la que no logra que su ingreso crezca lo suficientemente rápido, termine quebrando, y eso es un default, o sea, ni siquiera bajando el déficit fiscal hoy podés hacia adelante descartar un default, ¿no? Eso es lo otro más grave. O sea que claramente vamos a tener que resolver esto del exceso de gasto en forma responsable, y si no, más vale que nos agarremos fuerte, porque no vamos a evitar otra crisis, ¿no? Y yo creo que acá el problema, de vuelta, es un problema de falta de audacia, porque nos guste o no, hay cosas que hay que hacer, y vos, está bien, es doloroso sacarte una muela, ¿no? Y viste que vos remoloneás, pero claro, al rato te das cuenta que es mucho más doloroso dejarte la muela permanentemente ahí pudriéndose, ¿no es cierto? Entonces vas y te la sacan, sí dolió, pero bueno, ya está, terminaste con el problema. Bueno, habrá que sacarse la muela. Si no, la verdad es que siempre la consecuencia puede llegar a ser tener una inflexión que te lleve a la tumba también, ¿no? Entonces, y eso es lo que me parece que ha faltado. Yo creo que en el gobierno ha habido un exceso de optimismo,
pensaron que el mundo siempre les iba a sonreír, iba a financiar cualquier cosa, cuando si vos te pones a pensar hasta Bill Gates, que estamos hablando de Bill Gates, ¿no? Hasta Bezos, el dueño de Amazon, todos esos personajes tienen límite de crédito, probablemente un poquito más grande que yo, ¿no? Un poquito, pero tienen límite de crédito. La Argentina también tiene límite de crédito, no puede gastar a crédito cualquier cosa, y eso se perdieron de vista, ¿no? Aldo, de todas maneras, fíjate que me da la sensación de que estamos en una encrucijada, porque comenzamos el programa diciendo que había economistas, incluso ligados al oficialismo, que aventuraban un default, y vos me estás diciendo que hay, de la oposición, fórmulas que inevitablemente conducen a un default. Entonces, bueno, estamos eligiendo entre el infierno y el calor extremo, ¿no? No parece haber un horizonte demasiado optimista hacia adelante. Es que sacarte la muela, te la vas a tener que sacar. El problema es que nadie quiere sacarse la muela acá. Ese es el gran problema. ¿Sí? Vos decías hace un rato el tema de 48. Yo creo que va a estar bien arriba de 50 a finales de año el peso, el dólar, digamos, ¿no? El tipo de cambio. ¿Por qué? Primero, porque la banda que han creado se va moviendo, ¿no? Segundo, porque en cuanto se empiecen a acercar las elecciones, yo creo que la incertidumbre electoral va a ser alta. Conclusión, del piso vamos a correr al techo rápidamente con el tipo de cambio, porque la gente se va a sacar los pesos de encima. La inflación no ayuda tampoco. Lamentablemente, la inflación la verdad es que un rezago de nosotros. El año pasado destruimos el valor de nuestra moneda. Hoy un peso vale mucho menos de la mitad de lo que valía en diciembre del 2017. Imagínate todo lo que tiene que reflejarse todavía esa destrucción que hicimos de nuestra moneda en los precios, ¿no? Por suerte, cuando vos mirás, por ejemplo, los índices de precios mayoristas, ves que la nueva inflación que está generando hacia adelante, porque lleva tiempo que se refleje esa pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda en los precios, lo que se está sumando hacia adelante es menos, ¿no? Pero lamentablemente, cuando se acerque las elecciones, esa incertidumbre electoral lo que va a hacer es que nos empecemos a dejar, primero fuguemos capitales, dejemos de mandar pesos, y obviamente eso implica una baja del valor del peso, el tipo de cambio subiendo. Cuanto más sube el tipo de cambio, menos peso queremos. Eso genera un círculo vicioso, lo va a llevar al techo en 2 o 3 semanas, creo yo. Estamos en el techo, habiendo recorrido 30%. ¿Cómo pensás vos que va a estar la gente cuando haya subido 30% el tipo de cambio? Al borde del pánico. Esto es Argentina, sí. No es Brasil. Ahora, ni siquiera algo pánico figurado, pánico de que no te alcanza la guita. Pero no, pánico porque vos sabés que cada vez que ves subir... Sí, en realidad no siempre es así, ¿no? Pero en general en la Argentina ha sido así, y es lógico que la gente que no tiene por qué entender de economía vea subir el tipo de cambio y asuma inmediatamente que los pesos que tienen en el bolsillo están perdiendo poder adquisitivo, y se los quiera sacar de encima. Parece la prehistoria, pero vamos a cumplir, en marzo, abril del año pasado, estábamos creyendo todo, de buena o mala fe, pero creyendo que una paritaria al 15% era algo razonable. Pero no fue hace 15 años, fue el año pasado. Totalmente. Ahora, con esa experiencia, yo, compañero de trabajo de mis compañeros, yo, delegado sindical, yo, titular de un gremio, ¿cómo le digo a mis compañeros? No, quédate tranquilo. ¿Tranquilo qué? O sea, ¿qué paritaria voy a enfrentar yo ahora? ¿Qué paritaria voy a pelear? ¿Qué me va a poder dar o qué me va a ofrecer la parte empresarial en este contexto? Y tranquilo no vas a poder estar, porque lamentablemente es una realidad que vamos a tener un inicio de corrida cambiaria. O sea, una corrida contra el peso. Vamos a dejar de demandar pesos. Eso es una fuga de capitales, fundamentalmente. Si la gente tiene alta incertidumbre con respecto al resultado electoral, no se va a quedar en pesos. Nos vamos a salir de los pesos. Vamos a minimizar la cantidad de pesos que tenemos en el bolsillo. Realmente que... El otro día me preguntaba un periodista, ¿va a tocar 50 pesos? Yo digo, no es que va a tocar, lo va a pasar, y eso es seguro, ¿está? Obviamente va a pasar cuando se dé esto de que empiece a apretar fuerte la incertidumbre electoral.
eso es bueno que lo tenga en cuenta, por ejemplo, el Banco Central y el gobierno, que hasta hace poco eran demasiado optimistas respecto a cómo íbamos a llegar, ¿sí? La gente realmente le tiene miedo al peso y tiene más que motivo. Sí, tiene ¿no? razón en eso. Entonces, ahora lo que tenemos que convencer al Banco Central, el gobierno ya está tomando algunas medidas que me parecen inteligentes, al Banco Central que cuando toque el techo defienda el valor del peso a como dé lugar. O sea, no puede caerse más el peso, porque si no, sucede lo que nos sucedió el año pasado. Empezó la corrida, el Banco Central dijo, no importa nada, y al rato teníamos un círculo vicioso que nos llevó a una crisis cambiaria y por poco no nos llevó a una crisis económica, ¿no? Eso es lo que tiene que evitar el Banco Central después de haber aprendido la lección de lo que nos pasó el año pasado. Todavía recuerdo, ya para cerrar Aldo, el pánico que nos dio a nosotros como periodistas y en la calle cuando el dólar había cumplido la mayoría de edad. Y estábamos recién en la mitad de un camino, ¿no? Parece también la prehistoria. Aldo, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad que nosotros no libretamos la realidad, es lo que nos está pasando. Con Aldo seguramente compartimos a lo mejor distintos caminos de lo que son las teorías, esas cosas, pero nos une la certeza, Aldo, que todos queremos que la cosa vaya bien. Acá nadie apuesta a perdedor y a que la cosa vaya mal, porque si no, no estaríamos sentados acá. Gracias por estar juntos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.